Buen día, amados hermanos, qué privilegio poder reunirnos nuevamente y poder ministrarles la palabra del Señor, sabiendo que definitivamente estamos viviendo tiempos finales y la misericordia del Señor ha permanecido con nosotros, nos ha guardado, nos ha preservado y su fidelidad ha permanecido hasta el día de hoy. Hemos estado platicando últimamente lo referente a Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13, en donde el Señor Jesucristo dijo que iba a haber un aumento de la iniquidad. Dice la Escritura, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Definitivamente es mi deber como pastor poder eh, advertirle lo que viene y lo que estamos viviendo. Realmente, como se deja ver en Apocalipsis capítulo 8, 12 y 13, se deja ver que vienen tres ayes para los moradores de la tierra. Nosotros como moradores de Sión debemos estar siempre perseverando y no descender. Y si alguien no ha venido a Cristo Jesús y es morador de la tierra, pues debe volverse. Todavía hay tiempo para venir a Cristo Jesús, porque los tiempos que vienen son difíciles. Vienen tres ayes que ya los hemos platicado. En el primer ay abren el pozo del abismo, en el segundo ay muere la tercera parte de la humanidad y aparece el anticristo marcando. En el tercer ay vienen siete copas de ira, pero terribles para la tierra. Entonces, definitivamente nosotros como hijos de Dios hemos de saber que el tiempo que estamos viviendo actualmente es clave para que nosotros podamos volvernos al Señor. Y eso pues el enemigo lo sabe muy bien y por eso manda un ataque de iniquidad, como dice Mateo 24, que la iniquidad iba a aumentar. Al aumentar la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. Por tal razón, nosotros como creyentes debemos de estar siempre, siempre alerta, como dice la Escritura, velad y estad alerta para que nuestro amor no se enfríe. Al contrario, si ha aumentado la iniquidad, nosotros también dijimos que debemos aumentar el amor, debemos aumentar la fe, debemos aumentar la esperanza, las fuerzas, el poder, la doctrina, la sabiduría, la alegría, la gracia y también la gloria que proviene del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un pasaje que también meditábamos cuando dice en el Salmo 51.2, aumenta el lavarme de mi maldad y limpiarme de mi pecado. Entonces eso nos va a ayudar a poder estar siempre preparados para la espera del Señor, pidiéndole al Señor que hay una necesidad en uno, así como el salmista le decía, aumenta el lavarme de mi maldad, aumenta el lavarme de mi maldad. Y la otra que le dice es, límpiame de mi pecado. En ese versículo nos quedamos y esas son las cosas que tenemos que ir aumentando para batallar de cierta manera contra la iniquidad y no ser vencidos. Nosotros tenemos que ser más que vencedores. No te dejes vencer por la iniquidad, que tu amor se enfríe, sino que tu amor vaya aumentando cada vez más, cada vez más. Y de esto pues vamos a ir platicando en estos días. Y hoy quiero hablarte sobre el aumento de la esperanza. Eh, Siempre en el contexto, para que tu amor no se enfríe, para que no seas vencido por la iniquidad, tienes que tener todos los aumentos que te mencioné con antelación y uno de ellos es el aumento de esperanza. El aumento de esperanza lo encontramos en Romanos 5:4, dice así, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Es imprescindible hacer mención que lo que nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar a aumentar la esperanza va a ser la paciencia. En definitiva, la paciencia nos va a ayudar a formar ese carácter que nos lleva a la paciencia. Por ejemplo, que nos lleva a la esperanza. Encontramos un ejemplo en la Biblia de varios personajes que tuvieron paciencia y entre ellos el que más resalta es Job. Hay un pasaje que dice, si me permite, donde en Santiago capítulo 5 y versículo 11 dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron.
¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso? Y también en el versículo 10, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En el versículo 4 de Santiago capítulo 1 también dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Definitivamente para llegar a un estado de perfección, para llegar a un estado de completo sin que nada te falte, que cuando lleguemos al Bimá no te falte nada, tienes que dejar que la paciencia tenga su perfecto resultado. Y es ahí donde cuadra con el pasaje que estamos leyendo en Romanos capítulo 5 y versículo 4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Así que lo que debemos de pedirle al Señor es que se fortalezca nuestro carácter. Y con un carácter así, vamos a ver, llevemos el hilo. Paciencia fortalece tu carácter. Y tu carácter va a aumentar la esperanza. Con un carácter fortalecido, tu esperanza va a aumentar. Y es ahí donde quiero centrarme en el tema y quiero hablarle del aumento de esperanza, que la esperanza pueda aumentar en nosotros, que se aumente la esperanza y de esa manera tu amor no va a ser enfriado, que la iniquidad no enfríe tu amor, al contrario, vas a ir aumentando, así como dice 2 Corintios 3, que vamos de gloria en gloria a la imagen del Señor. Hay un pasaje que me llama mucho la atención que está en el Salmo, dice que vamos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Ese de ir de poder en poder nos habla lógicamente de ir en aumentos. Tenemos que ir aumentando como hijos de Dios. Así que hoy vamos a hablar del aumento de esperanza. Ya dijimos que el aumento de esperanza viene como consecuencia de un carácter fortalecido. El carácter fortalecido lo encontramos cuando nosotros aprendemos la paciencia. Así que hablemos del aumento de esperanza y dice Romanos capítulo 15 y versículo 13. Y el Dios de la esperanza, hay un Dios que se le conoce como el Dios de la esperanza, nuestro Padre, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. En el Dios de esperanza encontramos una llenura. La llenura que encontramos en el Dios de esperanza es la llenura de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos va a ayudar entonces a abundar o aumentar en esperanza? Cuando el Dios de esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer. Definitivamente nuestra fe necesita una llenura. La llenura que necesita es la llenura de gozo y la llenura de paz, y debemos de pedirle al Dios de la esperanza para que Él nos llene. En la Biblia encontramos varias esperanzas, vamos a resumir. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 21 nos habla de la esperanza en Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 23 nos habla de la esperanza del Evangelio. Recuerda que Evangelio quiere decir buena noticia. Buena noticia. Entonces, ¿dónde encontramos esperanza? En las buenas noticias, y la buena noticia la encontramos en la palabra. Cristo Jesús vino a darnos una buena noticia hace 2000 años. La buena noticia es que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. La buena noticia es que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. La buena noticia es que un día moraremos en el cielo. La buena noticia es que un día también reinaremos con Él en la tierra. La buena noticia es que un día también reinaremos con Él en el reino eterno. Así que cuando Él vino a la tierra, lo primero que predicó fue el evangelio del reino. Y ahora estamos más cerca de ese reino que Él nos habló. Así que el evangelio, la buena noticia, también tiene esperanza. En Colosenses capítulo 1:5 nos habla de la esperanza de un premio celestial. Nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza. La esperanza de que un día el Padre nos va a dar un premio. Ese premio se llama el premio celestial. Hay premios allá en el cielo, hermano. Por eso nosotros debemos correr, dice el apóstol Pablo, de tal manera que lo alcancéis.
Así que corramos de tal manera que alcancemos ese premio celestial. En Filipenses capítulo 1 y versículo 20 nos habla de una esperanza de que en nada seremos avergonzados. Así que en definitiva, si tú tienes esperanza, hermano, en nada serás avergonzado. Y en nada significa absoluto, en nada serás avergonzado. Así que para evitar la vergüenza, lo que necesitamos es esperanza. Aquel que tiene esperanza pasa por problemas tal vez matrimoniales, pasa por problemas familiares, problemas financieros, pasa por valle de sombra y de muerte, pero la Escritura nos asegura que en nada será avergonzado. ¿Quiénes? Aquellos que tienen esperanza. Por tal razón, es definitivo que tú en este tiempo aumentes tu esperanza. Si no aumentas tu esperanza, hemos estado platicando que la iniquidad puede enfriar tu amor. Así que aumenta tu esperanza en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 5 y versículo 5 encontramos también la esperanza de la justicia. Porque si nos miramos nosotros ahora mismo, conforme a la justicia de Dios, definitivamente somos injustos, pero Cristo Jesús apareció, dice la Escritura, para darnos justicia también. Y la Escritura dice en Romanos 5, justificados pues por la fe. Así que por la fe nosotros somos justificados. Así que hay una esperanza de justicia. Si has sido injusto, recuerda que Cristo justifica al impío, dice su palabra, todo aquel que cree. En Hechos capítulo 23 y versículo 6 también encontramos la esperanza de la resurrección. Hemos platicado que el cristiano ya no muere, sino que va a dormir. Así que si tú has perdido algún familiar, puedes tener esa certeza que hay una esperanza de resurrección. Y esa esperanza de resurrección no nos entristece como los otros gentiles, dice Primera de Tesalonicenses. También Jeremías 31:17 nos habla de la esperanza para tu porvenir. De eso vamos a platicar en un momento. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos habla la esperanza de ser semejantes a Cristo. Hermano, un día seremos semejantes a Cristo. Te aseguro que ni lo puedes creer al ver tu estado tal vez pecaminoso, fallón. A cada rato le fallamos al Señor, a cada rato tal vez pecamos y somos vencidos por el mal. Sin embargo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, nos habla de una esperanza que un día seremos semejantes a Cristo, y esa debe ser nuestra esperanza. Cuando alguien te diga tal vez, hipócrita, mira, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees tu Biblia? Tú dile, porque tengo la esperanza de que un día seré semejante a Cristo. Ahora no lo soy, pero cuando lo vea, seré semejante a Él. Esa debe ser nuestra esperanza. También Primera de Pedro capítulo 1:13 nos habla de la esperanza en la gracia que se nos traerá. Si nosotros miramos el arrebatamiento, francamente, así como es hasta el día de hoy, uno puede sentirse frustrado, preocupado, no he dado la talla, realmente los estándares son muy altos, pero Primera de Pedro 1:13 nos habla que el Señor en su parusía nos traerá una gracia. Y esa gracia que Él traerá la conocemos como la gracia del Espíritu Santo, y esa gracia nos ayudará a que nosotros seamos arrebatados. De momento lo que nos toca hacer es seguir la paz y la santidad. Seguir la paz y la santidad. Y lo demás dejémosle al Señor, que cuando en su parusía, con la gracia que Él traiga, esa gracia nos va a ayudar para ser arrebatados. También Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 nos habla de la esperanza viva de obtener una herencia incorruptible. Si a ti en esta tierra no te dieron herencia, déjame decirte que nuestro Padre que está en el cielo, Él sí tiene una herencia reservada en el cielo para nosotros. Y esa también debe ser nuestra esperanza. Tienes herencia en el cielo, hermano amado, herencia en el cielo de una herencia, dice, incorruptible. La tenemos allá en el cielo, y esa debe ser también nuestra esperanza. Tito capítulo 2 y versículo 13 también nos habla de la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la diferencia
la diferencia que nosotros tenemos con otras sectas o con otras religiones. Esto es lo que nos hace un evangelio vivo. Nosotros no tenemos un evangelio de letras, sino un evangelio vivo. Y la esperanza es que nuestro Señor Jesucristo un día se va a manifestar. Es decir, se va a aparecer. Un día vendrá por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Si alguien ya dejó de creer en que un día Cristo se va a manifestar, ese será su problema. Pero tú y yo debemos de tener esperanza que un día se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a poder contemplar, lo vamos a poder ver, vamos a poder conversar con Él, vamos a oír directamente de sus labios la palabra, vamos a poder abrazarlo, primero Dios, así sea. Así que hay una esperanza de que un día se va a manifestar nuestro amado y Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8 nos habla de la esperanza de la salvación. Hay un pasaje que estuvimos estudiando hace unos días donde Romanos 5:8 dice, si siendo enemigos, te lo voy a leer, Romanos capítulo 5 y versículo 8, lo vamos a leer, permíteme, Romanos capítulo 5 y versículo 8, dice así. Vamos a ver. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, dice, mucho más por su vida seremos salvos. Vamos a buscar Romanos, ¿dónde está? Romanos capítulo o versículo 10 me parece que es. Romanos, ¿dónde está Romanos? Aquí está, ya lo encontré. Romanos capítulo 5 y versículo 10 es efectivamente... Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nota que por la muerte de su Hijo fuimos reconciliados, pero siendo enemigos. Qué Dios tan bondadoso y amoroso tenemos nosotros, porque siendo enemigos nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, ahora estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora seremos salvos por su vida. Así que hay una esperanza de salvación. La otra en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. Vamos a alcanzar la gloria eterna gracias a Cristo Jesús. Y la otra que está en Tito capítulo 3 y versículo 7 nos habla de la esperanza de la vida eterna. Me quiero detener un momento en el pasaje de Jeremías 3:17 de la esperanza para tu porvenir. Te voy a decir por qué razón. Porque resulta que en Hebreos capítulo 31 y versículo 17 dice así en la Biblia de las Américas: y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Recuerda que estamos hablando del aumento de esperanza. Y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor, los hijos volverán a su territorio. Ahora bien, resulta que esa palabra porvenir en el hebreo es aharit, y aharit significa último, significa final, significa futuro, significa descendiente también. Así que podríamos decir confiadamente que la esperanza que el Señor nos habló en Jeremías 31 es precisamente para este tiempo final. Dice, y hay esperanza para tu porvenir. En otras palabras sería más o menos, y hay esperanza para el último tiempo, y hay esperanza para el final de los días. Así que definitivamente, hermano amado, definitivamente el Señor nos prometió que había esperanza para este tiempo final. Así que aunque la iniquidad esté aumentando, el Señor nos prometió que en este tiempo también iba a haber esperanza. Así que esa palabra por venir quiere decir último, final, descendiente, quiere decir también esa palabra. En el Salmo 37:37 en la Biblia textual dice así: considera al recto y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Así que si tú eres un hombre de paz, hay un final dichoso para ti.
hay un final dichoso para ti. Hay un final dichoso, dice, para el hombre de paz. También Job capítulo 8 y versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu final prosperará en gran manera. Tu final prosperará en gran manera. Nosotros estamos esperando el derramamiento glorioso de su Espíritu Santo que fue profetizado en Hechos capítulo 2 antes de que venga el día del Señor. Lo dice también el profeta Joel, y ese sería definitivamente el final dichoso y el final que iba a prosperar en gran manera. Quiero finalizar con esa palabra esperanza que se traduce ahí en Jeremías 31:17. Esa palabra esperanza en el hebreo es tikvah, donde dice, y hay esperanza para tu porvenir. Lo que esa palabra significa es, y hay tikvah para tu porvenir. Esa sería la esperanza tikvah, y tikvah tiene varias acepciones. Tikvah nos habla de anhelos, tikvah nos habla de cordón, y tikvah nos habla de lo que anhelamos personalmente también, y tikvah nos habla de esperanza. Así que me quiero centrar en la palabra cordón, porque en Josué capítulo 2 y versículo 18 aparece esa palabra tikvah, solo que no aparece traducida como esperanza, sino como cordón. Y dice Josué 2:18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Entonces, ya cuando llegamos a Josué capítulo 6 y versículo 25, cabalmente Rahab puso ese cordón que era su esperanza, y dice, pero Josué preservó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todos los suyos. Te puedes imaginar que esa esperanza hizo guardar la vida de una ramera. Así que definitivamente esa esperanza tikvah nos ayuda para atar a nuestra familia. A veces tenemos miedo de que nuestra familia se pierda, pero debemos de tener la esperanza como Noé, que se salvó él, se salvó su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así que la esperanza tikvah nos ayuda para atar a nuestra familia, así como lo hizo esta ramera, para que sean preservados de la destrucción. La destrucción había llegado a Jericó, pero esta mujer muy sabiamente puso su esperanza tikvah, puso la esperanza tikvah, y eso le ayudó. Ella fue la que creyó, pero esa esperanza tikvah le ayudó para atar a toda su familia. Y en el momento que vino la destrucción, esa esperanza ayudó para que su familia no fuera a la destrucción. Así que, ¿qué te parece, hermano amado, si en este día pones tu esperanza en Cristo Jesús y pones tu esperanza en Él para que tu familia sea preservada de la destrucción? Viene, lamentablemente, no te tengo buenas noticias para lo que viene a la tierra. Realmente a la tierra le viene destrucción, le vienen 3 ayes. Por tanto, acércate rápidamente a Cristo Jesús y pon tu esperanza en Él. Y esa esperanza te va a ayudar a preservar tu vida y a preservar la vida de tu familia. Quiero finalizar con el salmo que hemos estado platicando, siempre en el contexto de que la iniquidad iba a aumentar para enfriar el amor de muchos. Dice el Salmo 12:6 en la traducción lenguaje actual: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Qué salmo tan hermoso. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Así que en Cristo tenemos protección. Y si, como te dije, si aún una ramera encontró misericordia por la esperanza que puso para atar a su familia, claro, nosotros también tenemos esperanza. Si una ramera tuvo esperanza, nosotros también como hijos de Sión tenemos esperanza para salvar a nuestra familia de la destrucción. Vamos a orar. Recuerda que ahorita va a dar inicio el retiro
y conectémonos al retiro virtual. De momento quiero orar por tu vida y por tu familia. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tus hijos sean aumentados en esperanza, que aumente su esperanza en el porvenir, que aumente su esperanza en la gloria eterna, que aumente su esperanza en la herencia incorruptible que tenemos en Cristo Jesús. Te ruego que ellos puedan aumentar su esperanza en el Evangelio, también en las Escrituras, papito, que su esperanza aumente día con día, que el Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz en el creer, para que podamos abundar en esperanza. De esta manera te ruego por cada uno de mis hermanos, te suplico, Señor, que los llenes de gozo y paz para que puedan abundar en la esperanza. En tu nombre oramos, papito, y te suplicamos, Cristo Jesús, que ellos no sean vencidos por los ataques de la iniquidad para enfriar su amor, sino que ellos también aumenten su esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor guarde tu vida este día hacia los lugares donde vayas. Recuerda que Cristo va contigo y Él es tu esperanza. Así que conectémonos al retiro que muy pronto dará inicio a la 9ª temporada del retiro virtual. Que Dios te bendiga abundantemente y te llene de gozo y paz en el creer. Bendiciones, hermanos amados.